Siempre es un placer, mis hermanos, saludarles a ustedes. Donde quiera ustedes se encuentren, les mandamos un saludo muy especial. Estamos muy contentos en el Ministerio de Palabra Viva. Están sucediendo cosas bonitas, están sucediendo cosas maravillosas. No solamente a nivel del aprendizaje que estamos teniendo aquí en el canal, sino también en los bonitos testimonios que ustedes nos manifiestan, nos cuentan. Nos alegramos, hermanos, de que ustedes hayan escogido a Palabra Viva como el canal para que usted estudie la lección de la escuela sabática. De verdad que donde quiera vamos, donde quiera estamos, siempre encontramos a alguien que dice, le sigo en el Ministerio de Palabra Viva. Y eso nos pone en un desafío a nosotros porque cada día queremos hacerlo mejor. Pero manteniendo este estilo, hermanos, de presentar la lección de una manera sencilla, dinámica y práctica, que se adapte y se ajuste a todo tipo de público. Bienvenidos sean todos. Dios les bendiga. Recuerden, con Jesús es una nota, ¿no? ¿Con Jesús es una nota? Sí, señor. Sí, con Jesús es una nota. Por favor, vaya y suscríbase al canal porque usted va a encontrar un material muy bonito ahí en ese ministerio también. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Bienvenido, mi querido Beto. Siempre estamos aquí nosotros contemplando las misericordias de Dios en este ministerio. Dios lo bendiga, papá. Amén, amén, Fabio. Gracias también. Un abracito para ti. Dios te bendiga. A nuestros hermanos también. Vamos a prepararnos porque el estudio de hoy está maravilloso. Así que oremos, por favor. Cierre sus ojos si puede hacerlo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque es un refrigerio para nuestra vida. Gracias por este momento, porque es una pausa en el día que nosotros hacemos, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Y en este día, Señor, ayúdanos a hacer lo que es bueno y correcto delante de ti. Amén, Señor. Digamos en Jesús. Amén. Amén. Bendito nuestro Dios. Alabamos su nombre. Mi querido Beto, pues hoy tenemos nosotros un texto bastante interesante. El tema de hoy se titula Jesús en el templo, Jesús en el templo. Y fíjate que cuando yo leí simplemente el título, dije yo, sin duda alguna la lección nos va a llevar a Jesús cuando estuvo pequeñito en el templo, que se quedó, que se le perdió a María, a José y se quedó, o cuando Jesús estaba debatiendo las escrituras allá con los doctores de la ley, o cuando Jesús fue y volcó las mesas del templo. Empezó mi mente a divagar. Resulta que la Biblia me llevó a otro lado interesante, a algo que incluso yo desconocía, Beto. Eso es lo bonito de estudiar la lección. Porque de los templos que se han construido en Jerusalén, de esos templos interesantes, yo no sabía que en el segundo templo no estaba el arca del pacto, por ejemplo. No sabía que no estaba ahí porque Jeremías la había escondido. Sí sabía yo que Jeremías había escondido el arca del pacto, pero no sabía que era justo en ese evento de la construcción del templo. Así que eso me dio a mí algunas herramientas bonitas, un aprendizaje interesante en este día. Y antes de ir allí, Beto, a eso que tengo que decirte, pues déjame leerte el texto que la lección de hoy nos plantea como estructural. Está en el libro de Ageo, capítulo 2, el versículo número 7 al 9. Dice de la siguiente manera. Dice así. A ver, estoy en Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué bonito! Y me gusta esa parte que dice ahí, Beto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin embargo, hay algo que me entristece, Beto. Me entristece porque, de alguna forma, el hecho de que no estuviera el arca del pacto en ese segundo templo que se construye, tú me puedes ayudar a enriquecerlo ahora, era como si la presencia de Dios no estuviera con ellos. Era como si la presencia de Dios pues hubiese estado puesta en otro lugar. Pero eso me lleva a mí a pensar en un asunto más contemporáneo. ¿Cuántas veces nosotros, por decisión propia, hemos sacado al Señor no solamente del templo, sino lo hemos sacado de nuestras casas? ¿Y cuántas veces no de nuestras casas, sino de nuestra vida? Porque a veces somos buenos para señalar y decir, mire lo que se hace en la iglesia, mire lo que se hizo en la iglesia, y mire el líder y mire lo otro. Pero ¿por qué no nos vamos un poquitico más a lo personal y decimos, cuántas veces yo he desechado la presencia de Dios con mis acciones, de las cuales yo mismo soy responsable? Yo no soy responsable de lo que hace la iglesia. Yo no soy responsable. Yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo digo o de lo que yo omito. Y muchas veces nosotros hemos desechado la presencia de Dios en nuestras vidas, con lo que pensamos, lo que decimos y de las maneras como llegamos a actuar. Pero la idea es que Jesús quiere estar en nosotros. Él dice que nuestro cuerpo es templo de Él. Él quiere habitar en nosotros para que nosotros vamos en crecimiento.
como dice el apóstol Pablo, el evangelio llega a nosotros para que avancemos, para que crezcamos. Y solo cuando Jesucristo está en nosotros, nosotros estamos en Él, entonces ahí nosotros empezamos a crecer, empezamos a avanzar. Seremos mejores hijos, mejores esposos, mejores líderes, mejores amigos, mejores emprendedores, mejores empresarios, mejores empleados, mejores en absolutamente todo. Porque la Biblia, lo he dicho varias veces, no se trata de nosotros buscando a Dios, sino de Dios buscándonos a nosotros. El asunto es que nosotros muchas veces no le escondemos a Dios y pensamos que podemos huir de Él como huyó Jonás. Pensamos que podemos apartarnos de Él 10,000 kilómetros. Sin embargo, Dios nos busca porque quiere hacer habitación en nosotros. Y esa parte, cuando la estudiaba Betico en mi estudio personal, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Dios quiere habitar en nosotros. Nosotros no podemos desechar la presencia de Él en nuestras vidas. Amén. Sí, señor, Fabio. Fabio, y es que hay algo que me gusta mucho de esta declaración, Jesús en el templo. Sí. Porque es que Dios hizo planes e hizo provisión para estar con su pueblo. Correcto, así es. A mí eso me gusta mucho. O sea, el hecho de que el Señor le hubiese dicho a Moisés allá en el pasado, haz una tienda y en esa tienda yo voy a morar, Sí. ¿cierto? Luego el Señor inspira a los reyes por medio de los profetas para que hagan un templo. Y él dice, yo voy a morar en ese templo. Así es. O sea, todo el tiempo Dios ha querido morar con los seres humanos. Fabio, aquí el asunto, aquí el meollo del asunto. Nosotros vamos al templo. Sí. Ese templo ha sido dedicado para Dios. O sea, Así es. en el templo nosotros no hacemos fiestas. En el templo nosotros no hacemos reuniones políticas. Claro. En el templo nosotros no hacemos ninguna reunión diferente A una de adoración. buscar al Señor o a presentar al Señor como Salvador. Correcto. Es el templo de Dios. Pero es que lo construimos nosotros, sí, pero es es el templo de Dios porque fue construido para Dios y dedicado para ello. Sí. ¿Cuál es nuestro comportamiento en el templo? Estamos en presencia de Dios en el templo. El Señor dijo, yo voy a habitar con ustedes en ese lugar. Sí. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Nuestro lenguaje. Cuando nosotros vamos al templo, vamos a encontrarnos con ¿quién? Si personalmente Jesús estuviera en el templo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestro mayor interés? Es que ya no llevamos el himnario y la Biblia a la iglesia, llevamos el celular. El celular nos permitiría estar concentrados como para poder escuchar la voz de Dios que me está hablando y me está diciendo a mí lo que yo debo hacer. Creo que hay muchas cosas que nos instan a reflexionar en esa declaración Jesús en el templo, ¿no? El primer libro de los Reyes, Fabio, el capítulo 8, los versículos 10 y 11, dicen esto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Así Ojo es, pues, así es. Ese lo vamos a tener ahí en reserva. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Sí, señor. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fabio, ¿sabes por qué nosotros en la iglesia actuamos y nos comportamos como si estuviésemos en cualquier otro lugar? Porque nosotros esperamos en el templo para saber que Dios está. Algo maravilloso, algo extraordinario. Y si pasa algo extraordinario, entonces Dios está en el templo. Pero si no pasa algo extraordinario o evidente, entonces es como cualquier otro lugar. En este caso, los sacerdotes no pudieron ministrar porque una nube llenó la casa del Señor y en esa nube estaba la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ver una nube que baje del cielo y se ponga sobre el templo para decir Dios está aquí. Fabio, si no nos acostumbramos a alabar y adorar al dueño del templo en el templo, entonces ¿cómo vamos a adorarlo cuando estemos cara a cara? ¿Podremos adorarlo? Creo que hay muchas preguntas que todos debiéramos contestarnos, ¿no? Has tocado un tema muy espinoso. Has tocado un tema espinoso, un tema que es objeto de mucho estudio. Porque alguien me decía
esto en un tiempo donde estaba en un lugar compartiendo sobre la reverencia, hablaba sobre la reverencia en el templo, y alguien llegó a decirme, lo que pasa es que usted idolatra más el templo que al dueño del templo, decía, porque yo estaba pidiendo que se hiciera reverencia, porque estaba pidiendo que de alguna manera nuestra presentación en la iglesia fuera también diferente, que nuestras conversaciones en la iglesia tienen que ser distintas. Nuestra puesta en escena, Betico, tiene que ser diferente. Y entonces esa persona me lanzó esa declaración: usted adora al templo. Resulta que no adoramos al templo, adoramos al dueño de ese templo, pero sabemos que él está ahí. Incluso estos días le hice una pregunta a alguien en visitación, en campaña evangelística. Alguien necesitaba decidirse por Cristo, pero estaba poniendo muchas excusas a lo que yo le hablaba. Así que le lancé la siguiente declaración. Le dije: imaginemos que aquí no está Fabio Fori, sino que está aquí delante de ti Jesucristo de Nazaret. Está contigo aquí hoy, lo puedes ver, está contigo aquí. Y Él te está diciendo que le abras el corazón. ¿Le pondría las mismas excusas que me estás poniendo a mí? A Jesucristo le pondría las mismas excusas. Y el hombre respondió y dijo: no. A Jesucristo tengo que decirle que sí. Y le dije: pues es que Jesucristo que te está invitando hoy, no soy yo. De la misma manera, Beto, en el templo tenemos que comprender que la presencia viva de Dios está en el templo. Dios dijo: háganme una casa que quiero habitar en medio de ustedes. Ezequías, cuando vino Senaquerib y lo amenazó, Beto, de todo lo que le iba a hacer, Ezequías lo único que hizo fue correr al templo, Beto, corrió al templo y puso todas las cartas que Senaquerib le había mandado, las puso en el altar. Y le dijo: Señor, mira lo que están diciendo de mí, esto también lo dicen de ti. Por lo tanto, Señor, soluciona. O sea, fue al templo porque sabía que la presencia de Dios estaba en el templo. No indica esto, hermanos queridos, que Dios no esté en mi casa, que Dios no esté en mi trabajo. Por supuesto que sí, Él es omnipresente, pero el lugar de la presencia de Dios, su habitación, es el templo. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado de qué hablamos, qué decimos, qué decoraciones ponemos en el templo, qué programas hacemos, qué alabanzas cantamos, cómo está nuestra presentación en la iglesia. Porque lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Nos hemos vuelto demasiado folclóricos a veces a la hora de estar presentados delante del Señor. Recordemos que cuando el sacerdote Betico iba a estar allá en ese santuario, el sacerdote bañadito 7 veces, ropa impecable, estaba bien presentado. No hablamos de marcas, no hablamos de nada, pero lo mejor tengo que dárselo al Señor, porque te garantizo, Beto, y le garantizo, hermanos, que si Jesucristo pudiésemos verlo en el templo los sábados y cada día que vamos a la iglesia, si pudiéramos verlo ahí sentado en la primera banca, pensaríamos mejor los programas que hacemos, pensaríamos mejor los sermones que predicamos, pensaríamos mejor la ropa que usamos, pensaríamos mejor cómo nuestros niños corren y hacen desorden y parece que no pasará nada. Aunque Él dice: dejen a los niños venir a mí, hay que enseñarles que ese lugar es el lugar de la presencia de Dios y hay que reverenciarlo y hay que ubicarse de la manera que Él pueda estar tranquilo en su templo. Así que son muchos asuntos. Cuando la lección nos habla Jesús en el templo, Beto, bueno, ahora Jesús quiere habitar en nosotros, en nuestra vida. ¿Cómo le estamos recibiendo nosotros? ¿Cómo le estamos dejando que Él entre en nosotros? ¿O queremos simplemente que Dios navegue entre dos aguas, entre lo salado y lo dulce? ¿Queremos que Dios navegue entre lo oscuro y la luz? No, necesitamos decidirnos para que Él pueda hacer habitación en nuestros corazoncitos. El asunto, Fabio, es que así le está tocando al Señor. Sí, ok. Y le está tocando así, no porque Él lo desee, es porque nosotros lo estamos queriendo así. Es como si nosotros a nuestra esposa le dijéramos: hoy te amo y mañana ya no. O en la mañana te amo y a mediodía ya no. O en la casa te amo, pero en la calle no. Eso, correcto. Sí. En la casa te respeto, pero en la calle no. No, en la calle yo miro a quien sea. Este es un asunto complejo que al Señor le ha tocado lidiar, pero por eso el tema de hoy es tan bonito y es tan importante. Jesús en el templo. Ahora, tú lo has llevado al otro plano, ¿no? Al plano personal. Pues la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es. ¿No? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ese templo? Sin embargo, Fabio, justamente cuando hablamos de Jesús en el templo, sabes que no dejo de pensar en San Juan capítulo 1, versículo 14. La Escritura dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fabio, ese mismo Verbo que se hizo carne estuvo en el templo, Fabio. Estuvo en el templo, Él fue a la iglesia y se levantaba a leer, dice la Escritura, y compartía la palabra del Señor. Pero ese mismo Verbo que se hizo carne, Fabio, llegó a la iglesia a ponerle orden. Así es.
Así es. Y llegó y tumbó mesas, sacó animales, los negocios que estaban haciendo en la iglesia, acabó con todo eso en un momentito, Fabio. Tal autoridad, tal autoridad tenía Cristo en ese momento. No era que no lo tuviera en otros momentos, no, pero en ese momento que ni siquiera los sacerdotes encargados del templo dijeron absolutamente nada. No tuvieron la capacidad de hablar porque ellos sabían que lo que se estaba haciendo en el templo era totalmente erróneo y equivocado. Ellos sabían que lo que Jesús estaba haciendo era lo que debía hacerse. Por eso no dijeron nada. Ahora, los soldados romanos que estaban viendo la situación y al ver que los sacerdotes no hacían nada, ellos dijeron, este hombre es el que manda aquí. Este hombre es el que tiene la autoridad su aquí. lugar. Claro. Ahora, no lo toman prisionero tampoco por eso. Tampoco es juzgado por eso. No, porque es que era el mismo Dios llamándole la atención a sus hijos en un lugar de adoración. Fabio, no creemos nosotros que Jesús es Dios. No le hemos dedicado nosotros el templo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fabio, hemos dicho que Dios no tiene límites y no podemos encajarlo en ningún lugar, ¿cierto? Sí. Pero cuando nosotros no tenemos compromiso laboral, nosotros hemos dejado de ir al templo para encontrarnos con el Señor. Lo hemos resumido a un día en específico. Y de ese día en específico, por gracia de Dios, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Fabio, qué triste. Es eso. El rey decía cuando escribió, es que es mejor estar en la casa del Señor que 1000 días lejos de su presencia. Yo quisiera estar siempre en la casa de Dios. Qué hermoso es que nosotros pudiésemos decir lo mismo, ¿no? Pero es la realidad y es lo que está pasando. Dijo el salmista, yo me alegré con los que dijeron a la casa del Señor, a la casa de Jehová iremos, dijo el salmista. Es que hay un gozo en ir a la casa del Señor, Beto, hay un gozo en ir a encontrarnos con Él. ¿Sabes qué? Me hizo reflexionar mucho ahora que estuve en campañas en México y envío un saludo muy especial a los hermanitos que siguen el ministerio allá y que nos están viendo. Particularmente en un lugar llamado Juan de Grijalba, Beto. Ahí en ese lugar sucedió algo interesante. Era una población rural donde estaba, llena de hermanitos cariñosos, con un amor maravilloso. Y Beto, la campaña duraba casi, cada servicio duraba casi 3 horas. Beto, desde las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche. Y eran hermanos que venían hasta 2 horas para encontrarse con el Señor ahí en el templo, el lugar donde habíamos habitado para templo. Y los hermanos venían, Beto, el último día de cierre, yo felicito a esos hermanos, el último día del cierre de la campaña, nos cayó un aguacero impresionante que dijimos no vamos a poder cerrar como teníamos planeado. Beto, cuando de repente los hermanos aparecieron con plásticos en la cabeza, aparecieron mojados como fuera, pero llegaron. Y yo decía, qué alegría, qué gozo. Esa debería ser nuestra actitud. Pero a veces incluso en la iglesia, a las 12 del mediodía del sábado, el predicador está diciendo, hermanos, tiene que rogar, denme 10 minuticos más, hermanos, denme 10 minuticos más. Porque la gente se quiere ir, se quiere ir. Sin embargo, Beto, eso me deja una reflexión. Sí, dime. Fabio, y aunque dice denme 10 minuticos más, el que dijo las 12 se fue. Créelo que así es. Esto me deja a mí una reflexión. La reflexión que a mí me deja es, ¿cuál es mi actitud, la mía, a la hora de ir al templo? Cuando estoy con mi Señor. Cuando yo voy a adorarlo, a eso voy. Pero también voy para encontrarme con mis hermanos, Beto, porque al templo van nuestros hermanos que tienen luchas, penurias. Voy para decirle, te animo en la fe. Voy para decirle, hermano, vamos hacia adelante. Vamos a compartir una promesa. Vamos a decirle al otro, no baje los brazos. Así que deberíamos concentrarnos más en eso que de repente en tanto chisme, en andar señalando, en mirando, porque a veces pensamos que la iglesia es un lugar, un club donde yo voy a contar todo lo que me pasó en la semana, pero que no tiene nada que ver con la adoración, lo que pasó en el negocio, lo que pasó con la familia, excepto lo que tiene que ver con la oración. Entonces es para que reflexionemos un poquito y nos demos cuenta que el templo merece reverencia, porque ahí está el que merece toda la reverencia, toda la gloria, toda la honra, está ahí. Por eso deberíamos nosotros tener un comportamiento diferente en la iglesia. Sí, señor. Fabio, y es que justamente, ya para cerrar, tranquilo, Fabio, San Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, yo resumo las palabras de Jesús, donde dice lo siguiente:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fabio, nosotros con nuestras acciones podemos estar destruyendo el templo de Dios. Porque estamos quizás trayendo oprobio a la iglesia, porque no estamos siendo cristianos sinceros. Correcto. Entonces nos ven en la calle y dicen, y ese no es que es cristiano. Y véalo, vea cómo toma, vea cómo hace, vea cómo baila, vea cómo se viste, vea cómo habla, vea cómo. Y nosotros podemos estar destruyendo el templo del Señor. Así es. Pero el mismo Señor dice, yo en 3 días lo voy a levantar. Quiere decir que yo soy muy importante para el Señor. Gloria a Dios, sí Señor, así es. Pero no soy indispensable. Pero muy importante. Soy muy importante, pero no indispensable. La Biblia dice que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero el que elige no arrepentirse, el Señor no puede hacer nada por él. Claro. Nada. Así que mis hermanos, vayamos arrepentidos delante del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor hará grandes milagros por nosotros y en nosotros. Sí, Señor. Pues hermanos queridos, así llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Pero como siempre, mañana habrá más y ya nos acercamos al viernes de Salpicón. Por eso le comparto aquí a mi querido Betico, le comparto la promesa que corresponde a este día. Y yo terminaré con la oración. Fabio, gracias. Es que por ahí algo me pasó en la garganta, pero está bien. Isaías capítulo 12. Perdón que no lo ayude. Tranquilo. Dice la escritura allí, confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo, porque tú eres nuestro Salvador, amén, nuestro refugio y nuestra fuerza. Amén. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre maravilloso, Señor, gracias por este momento especial de reflexión en tu palabra. Señor, tú quieres habitar en el templo. Ahí quieres estar. Quieres cantar con nosotros. Quieres recibir la alabanza, la adoración. Quieres recibir el mensaje, predicarlo a través de nosotros. Permítenos, Dios, y ayúdanos a hacer las cosas que te honren y te glorifiquen. Señor, enséñanos más, edúcanos más, muéstranos más el camino, corrígenos, Padre amado. Todo te lo pedimos y lo esperamos por la sangre y por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. 5 de la mañana, hora Colombia. Chao. Claro que sí. Sonríe, hermanito, sonríe. Cristo le ama. Este es el canal de la alegría. Dios lo bendiga. Mañana hay más. 5 de la mañana, hora Colombia. Chao, chao. Felicidades a todos.